Hoy en este video te voy a mostrar una forma distinta de cultivar los ajos, pero esta vez vamos a usar la base solamente, como hacemos en el caso cuando ponemos la base de la cebolla. Primero, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando vemos una cabeza de ajo, por abajo vamos a tener todo un disco donde se van a apoyar todos los ajos. Y otro detalle importante para el cultivo de ajo, ya sea que hagamos la técnica que vamos a ver hoy o usar el ajo completo, es que te voy a recomendar siempre que busques los que están más bien alrededor de toda la cabeza de ajo, porque van a ser los más grandes que vamos a encontrar, porque en este caso la planta va a mandar mucho más energía, primero todo alrededor, y esto lo vamos a ver en cualquier cabeza de ajo que tengamos. Si bien por adentro nos podemos encontrar con ajos que son muy pequeños, a estos no te voy a recomendar cultivarlos porque le va a llevar mucho tiempo a la planta, así que estos o los dejamos para la cocina o también los podemos usar, por ejemplo, para plantarlos todos juntos y usar las hojas. Para esto voy a separar un par, estos que son bien grandes. Y también otro detalle importante que hay que tener en cuenta en el momento en el que hacemos el cultivo de ajo, sea cual sea la técnica que vamos a aplicar, hay que tener en cuenta que a veces cuando vemos que los ajos ya están brotados y vemos que les sale la hojita por arriba de todo, esto quiere decir que estos ajos acumularon la cantidad necesaria de hora de frío y es por eso que se empezaron a activar. Pero por otro lado, si llegamos a plantar los ajos y vemos que nunca aparecen las hojas y las raíces, esto puede ser un problema que tiene que ver porque estos ajos, al igual que en el caso, por ejemplo, de los tulipanes, necesitan acumular horas de frío para que se pueda activar y así empieza a sacar las raíces y las hojas por arriba. En el caso particular que estés con este problema y veas que no germinan, una técnica fácil es dejarlo, por ejemplo, en algún recipiente con un poquito de tierra, los vamos a plantar ahí y los dejamos directamente tapados adentro de la heladera por aproximadamente una semana y media antes de pasarlo directamente a la huerta. Por otro lado, tengamos en cuenta que en el otoño, que es la época ideal para plantar los ajos, a veces suele aumentar mucho la humedad, las lluvias también suelen ser bastante intensas, entonces si nosotros ponemos un ajo bajo tierra que no se activa rápido, este exceso de humedad puede ser que termine pudriéndose y nunca vamos a ver una planta de ajo. Y esta propuesta que te traigo hoy, para aprovechar parte para la cocina y el resto para cultivarlos, si acá tenemos el ajo con esta puntita para arriba y la base plana para abajo, aproximadamente el tamaño de un dedo, 1 centímetro, los vamos a cortar para quedarnos con esta parte y esta otra la llevamos para la cocina. Esto siempre es mejor hacerlo con los más grandes porque con 1 centímetro que cortemos de la base, ahí ya vamos a tener todo lo necesario para que se forme una planta completa de ajos. Ya más adelante te voy a mostrar un corte. Con esto también es muy importante tener en cuenta el tipo de tierra que vamos a usar, ya sea para activarlos como lo vamos a ver ahora, sino que también para cultivarlo tiene que ser una tierra bien suelta y más que nada que no retenga exceso de humedad para que no solamente el ajo pueda crecer bien, sino que también para la última etapa de cultivo del ajo, en donde el ajo va a empezar a crecer y a mover la tierra, si nosotros tenemos una tierra muy compacta, va a ser muy difícil que el ajo pueda tener un buen tamaño. Entonces siempre, si lo vas a hacer en tu huerta, por ejemplo, en un bancal o en un cajón, te conviene remover un poco más la tierra, agregarle componentes como la perlita o la vermiculita para que quede más suelta, así el ajo puede moverse en la etapa final del cultivo cuando se están formando. Las vamos a plantar en una bandeja. Siempre es importante para el ajo que no tengamos exceso de agua en el lugar donde lo estemos cultivando. Acá tengo una bandeja bien perforada por abajo y le vamos a poner una tierra negra suelta. En esta etapa de cultivo, hasta que estén bien enraizados, al riego prácticamente lo vamos a controlar nosotros. Y acá es importante, en este caso porque el ajo está cortado, esta parte de arriba, así, lo vamos a enterrar en la bandeja, dejando que apenas quede a nivel de la tierra el corte que le hicimos. Así lo vamos a hacer con todas las bases de los ajos que cortamos. Esto más que nada para que el sol, una vez que llegue a este corte, como por el centro tenemos la hoja, enseguida empieza a fotosintetizar y se va a activar. Tengan en cuenta que con esta cantidad de ajo que dejamos, esta partecita, ahí vamos a tener las reservas necesarias para que el pequeño embrión que tenemos acá adentro pueda activarse y así transformarse en una nueva planta de ajo que el día de mañana, calcular que aproximadamente a los 7 meses, 9 meses, va a estar dando una nueva cabeza de ajo cuando la cosechemos. Así como está, la vamos a regar. Esto más que nada para humedecer y limpiar la parte de arriba si nos llegó a quedar algo de tierra. Y así como está, a esto, como estamos ahora en otoño, te voy a recomendar que lo dejes en algún lugar que le dé el sol de la mañana, de la tarde, porque no tenemos un sol fuerte y así poco a poco vamos a empezar a ver que se forman todas las nuevas plantitas. Tengamos en cuenta que estas plantas, una vez que se empezaron a activar, y más que nada, si le dimos horas de frío para que acumulen,
Esta brotación la vamos a tener aproximadamente para la semana, semana y media, y va a ser importante que en esta época dejemos todos los almácigos al sol del otoño, ese sol que no es tan fuerte, porque ni bien empiecen a aparecer las primeras hojas, va a ser importante que empiecen a fotosintetizar, porque de esta forma la planta no solamente va a sacar mayor cantidad de raíces, sino que también va a dar mucha más cantidad de hojas y esto va a hacer que cosechemos ajos mucho más grandes. Y ya sea que pongamos la base del ajo o un ajo entero, acá lo que vamos a tener como resultado en los dos casos va a ser una planta completa. Y esto pasa porque en el ajo, al igual que en la cebolla, si hacemos un corte de esta forma, vamos a ver que bien en la base va a existir un pequeño tallo desde donde van a salir las raíces y toda esta parte central que está por arriba va a ser la yema apical por donde van a salir las nuevas hojas. Es por eso que cortando la base vamos a tener una nueva planta. Pero con eso que le dejamos va a ser más que suficiente para que la planta empiece a enraizar y va a ser importante que reciba mucho sol para que se active y siga creciendo. Y una vez que las plantas tengan unos 8 a 10 centímetros, las vamos a trasplantar directamente a la huerta. Y acá es muy importante porque como todavía estamos en otoño y después va a seguir el cultivo durante todo el invierno hasta la primavera, es importante que los plantemos en el lugar de la huerta donde tengamos mayor cantidad de sol, porque más adelante, cuando la planta esté mucho más grande, va a necesitar mucha energía para poder formar los ajos. Tienen muchísimas raíces y vamos a tratar de enterrarlo justo hasta por donde vemos la parte blanca que se separa de la hoja verde, y esto te voy a recomendar que quede bajo tierra para que la planta pueda seguir creciendo bien. Apenas los vamos a tapar con la tierra y no los vamos a apretar mucho porque después con el riego que le hagamos esto va a hacer que todas las raíces entren bien en contacto con toda la tierra. Y la tierra donde lo vamos a cultivar tiene que ser suelta, no una tierra dura, porque tiene que poder moverse en el momento en el que se empiezan a formar los ajos para que no queden pequeños. Y también tiene que drenar muy bien porque un exceso de agua a nivel de la tierra y más que nada cuando ya están los ajos en formación puede terminar pudriéndolos todos. Y es muy importante que para hacer el riego de este tipo de plantas, para el ajo, para las cebollas, incluso también para las zanahorias, todo lo que tiene una estructura bajo tierra, que esperemos hasta que veamos que está seca por arriba, porque si regamos constantemente es muy probable que las plantas se terminen pudriendo. Unos días después, si comparamos dos plantas de ajos, una que hicimos sembrando la base y otra que hicimos poniendo el ajo entero, nos vamos a encontrar que cuando cortamos el ajo a la mitad, ya es muy probable que no le veamos más toda esa parte basal del ajo y nos vamos a encontrar con una planta totalmente completa. Pero por el otro lado, cuando ponemos el ajo completo, va a tardar más tiempo en descomponerse, más tiempo en que la planta use toda esa energía, y es por eso que si las comparamos con este tiempo de cultivo, nos vamos a encontrar todavía con el ajo completo y sin el ajo. Pero lo más importante, en los dos casos estamos teniendo una planta completa de ajo. Y a medida que los ajos van creciendo, esto también vale para el cultivo de las cebollas, te voy a recomendar que no solamente saquemos todas las malezas para que no compitan, sino que también le vamos a hacer un aporque, arrimarle tierra a todos los costados. Esto no solamente se los vamos a hacer a los ajos si los cultivamos directamente en la tierra, sino que también va a servir para cuando hacemos el cultivo en cajones. Una vez que ya tenemos todas las plantas que tienen buena cantidad de hojas, durante toda la primera etapa de cultivo del ajo, acá lo que se va a dedicar a hacer la planta es a producir mucha cantidad de hojas, y estas hojas es importante que estén, y no te voy a recomendar que las cortes para usarla en la cocina, porque esta hoja, cuando estemos un poquito más avanzado, finales de otoño y durante todo el invierno, a mayor cantidad de hojas que tengan las plantas, más sol va a venir, ese sol va a transformarse en energía que la planta la va a acumular para los nuevos ajos que se van a formar para finales de invierno, principios y mediados de primavera. Tengan en cuenta también que otro problema que podemos llegar a tener acá es que si nosotros vemos que la planta de ajo empieza a sacar las flores, que por lo general las saca bien del centro de la planta, a esto te voy a recomendar que lo cortes, porque si dejamos toda la vara floral, la planta va a usar parte de esa energía que viene del sol para formar las nuevas flores, y nosotros lo que queremos acá es que toda esta energía que viene del sol baje por las hojas hacia los ajos, y así vamos a formar ajos de mejor calidad. Y cuando veamos que las hojas se empiezan como a quebrar y se ponen amarillas, es el momento ideal para cosechar las plantas de ajo. Tengamos en cuenta que para este final del cultivo también le tenemos que reducir mucho el riego, porque un exceso de agua puede pudrir todos los ajos que tanto tiempo nos llevó a cultivar. Te mando un saludo grande. ¡Chau!